de una realidad cotidiana con la que llevan conviviendo varios años, bastantes años, las mujeres egipcias, y es el acoso sexual, que ha venido existiendo desde hace muchos años. El escritor egipcio Ala al-Aswani lo sitúa más o menos a finales de los 70, principios de los 80. Él se lo quiere achacar dentro de las muchas teorías en cuanto a las justificaciones o no que pueda tener esto, dentro de que no tiene ninguna. Él se lo atribuye en su momento a la penetración de ciertas corrientes wahabíes más radicales dentro del Islam, que empezaron a cambiar la percepción de las mujeres dentro de la sociedad egipcia. Pero los últimos datos, el último estudio del que disponemos es de ONU Mujeres y es tan reciente como del año pasado. Y en ese estudio llegaban a la conclusión que el 99,3% de las mujeres egipcias habían sufrido acoso sexual en algún momento de su vida. Esa es una cifra espeluznante, pero además es una cifra que ha progresado enormemente también en los últimos años. El anterior estudio era del Consejo Nacional de las Mujeres en Egipto, era del año 2008, y entonces lo cifraban en el 83%, lo cual tampoco estaba muy mal. El 83%. Dentro del acoso sexual, vamos a hacer unas puntualizaciones antes. Lo primero es que lo que vamos a hablar es de Egipto. Esta es una realidad egipcia, no es extrapolable a ningún otro país árabe. Nosotros tenemos cierta tendencia a pensar que todo lo que se habla de un país árabe es el mundo árabe. El mundo árabe son 20 y tantos países, son realidades y sensibilidades muy distintas y son situaciones muy distintas en cada uno de los países. Esto es Egipto y exclusivamente Egipto. Es un problema enorme en el país, pero no se da en otros países árabes. Dentro de ese 99,3% está todo tipo de acoso sexual. No debemos de confundirlo tampoco con un acoso sexual llevado a término hacia las violaciones. No es eso, lo cual tampoco tiene muchísima importancia. Cualquier contacto o cualquier acercamiento que no es pedido, no es demandado por la mujer, tiene la consideración de acoso. Pero en Egipto ni siquiera estaba tipificado como delito. Entonces, entre que no estaba tipificado como delito, entre que había una enorme tolerancia social ante el acoso y ante el hecho de ser más o menos manoseada en el momento en que se está en el espacio público, pues el caldo de cultivo para que eso progresara exponencialmente en los últimos años, pues parece que ha confluido. Y sin embargo, muy recientemente ese acoso sexual que ha existido, como digo, como desde los años 80 y que se ha incrementado muchísimo, tuvo un punto de inflexión muy reciente, que fue durante las revoluciones de la primavera árabe, en concreto de la Plaza Tahrir, en su momento. Durante los 18 días que duró la revolución en la Plaza Tahrir, ese espacio público fue compartido por hombres y mujeres y no hubo ningún tipo de problemas. Y se estaba en la calle y las sentadas duraron días, lo recordamos quizás por los medios de comunicación, y no se produjo en aquel momento ningún episodio de acoso sexual. Hubo algún incidente esporádico con alguna corresponsal extranjera y eso hizo pensar, lo tenemos ahí en las chicas que están en la imagen de la derecha, que ese espacio de confraternización entre sexos, como de supuesta confraternización entre credos también, como tenemos a la izquierda, y los nuevos aires que se esperaba empezaran a respirarse en Egipto, harían revertir esa situación. Pero resulta que cuando esa revolución terminó y cuando el presidente Mubarak fue depuesto y empezó a regir en el país el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del mariscal Tantawi, volvimos a lo que habíamos estado viviendo siempre, con una particularidad que empezó a producirse justamente en ese momento. Y es que ese acoso sexual que había existido siempre empezó a tener un perfil muy específico.
y es ser utilizado como instrumento de represión a la participación ciudadana, y en concreto a la participación ciudadana femenina en las manifestaciones. Las manifestaciones se siguieron produciendo a lo largo de todo el año, como se han seguido produciendo desde entonces, y tras todo un año de toma de la calle, el 17 de diciembre de 2011 se produce una nueva manifestación muy masiva, muy multitudinaria, en aquel momento tratando de expresar un cierto hartazgo por la lentitud que tenía el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en devolver el poder a manos civiles. Ahí empezaron ya a identificarse unos patrones repetitivos de utilización del acoso como herramienta de apartamiento de la mujer del espacio público. Y empezó a identificarse un patrón muy específico que además era llevado a cabo tanto por grupos de hombres supuestamente incontrolados como por las mismas fuerzas del orden público. Esa foto que vemos a la derecha es durante esa manifestación. Se filmó entera por un videoaficionado, se colgó en Internet, y esa chica y ese sostén azul de la Plaza Tahrir se convirtió en un símbolo de qué era lo que estaba pasando en aquel momento, con las manifestaciones en las que participaba la mujer y cómo eran reprimidas. No se la ve bien, puesto que la están desnudando, pero va vestida con una valla. Es una mujer que va canónicamente como musulmana, se identifica por su código indumentario como musulmana. Lo importante de este acoso es que no tiene que ver con los códigos indumentarios, no tiene que ver con las edades. Se produce con mujeres muy jóvenes, se produce vestidas a la occidental, se produce con señoras mayores vestidas dentro de los códigos ortodoxos y bien cubiertas. Y entonces esta chica se convirtió en ese momento en el símbolo de lo que estaba pasando con las mujeres. Tan se convirtió en un símbolo que solamente 3 días más tarde se produce una manifestación mayoritariamente femenina que utiliza ya la foto de esta agresión como bandera. Lo utilizan en estas manifestaciones y el sostén azul como tal empieza a ser replicado también en los grafitis, como vamos a ver, porque vamos a hacer un repaso por todos los movimientos ciudadanos más o menos ortodoxos, más o menos modernos, que han confluido en Egipto desde el año 2011. En esta manifestación del 20 de diciembre ya se había identificado claramente que el acoso sexual era también una herramienta de represión ciudadana. No tanto política, porque se ha seguido produciendo bajo cualquier signo político. En los últimos 3 años, Egipto ha conocido 4 presidentes más o menos elegidos, más o menos ortodoxos, pero han pasado por 4 presidentes en este periodo de tiempo tan breve, teniendo en cuenta que desde el año 56, la primera república nacerista, había tenido Egipto 3 presidentes, y en los últimos 4 años ha tenido 4, pues hay una cierta compulsión últimamente en las situaciones políticas y sociales. Y sin embargo las manifestaciones femeninas y las demandas femeninas de su derecho ciudadano a participar en la vida pública y en la vida política se han seguido manteniendo. En las manifestaciones participan todavía a día de hoy todo tipo de mujeres, las veladas, las no veladas, las más jóvenes, las más mayores, y no hay una reivindicación exclusivamente feminista. Yo quiero entenderla más como una reivindicación ciudadana de derechos civiles básicos a los que todos tenemos derecho, y sobre todo que no admiten discriminaciones de género, ni, por supuesto, represiones específicas por cuestiones de género. Porque esos supuestos grupos de incontrolados que empezaron a operar en las manifestaciones siempre operaban de la misma manera, lo cual era sospechoso si eran grupos de espontáneos, que respondían simplemente a una pulsión sexual y ganas de acosar o de sobar a una mujer. Y es que del grueso de las manifestaciones, un grupo de hombres separaba a una mujer, la aislaba del grueso de la manifestación. Esto es casi como los leones en el Serengeti cuando atacan cebras. La apartaban, la rodeaban completamente, la aislaban y la sometían a todo tipo de vejaciones en diferente grado.
Pese a ello, no se retiran de las calles, no se retiran de las calles, ni a la hora de manifestarse, como la seguimos viendo, pidiendo igualdad, reivindicando su derecho y diciendo que su derecho es igual que el masculino a participar en la vida pública, y empiezan a aparecer también unas pintadas que iremos viendo, que era la que primero habíamos visto en la presentación, y popularizando diversos iconos gráficos. Lo que se hace más popular sobre todo es una pintada, la primera que veíamos, esta, en muy diferentes versiones de Mira Shihadeh, porque hay gente que empieza a reivindicar esos grafitis. El grafiti era una figura desconocida en Egipto y muchísimo más de tintes reivindicativos. Y esta pintada, que en árabe pone La lil taharrash, que no es más que no al acoso, se empieza a hacer tremendamente popular y empieza a ser replicada por otras muchas personas en los muros del Cairo. Y sobre todo en la avenida Mohammed Mahmoud, que es una de las arterias principales que lleva hacia la plaza Tahrir, y en las barreras de hormigón que las fuerzas del orden empiezan a colocar también en los accesos a la plaza Tahrir, intentando bloquear el acceso a las manifestaciones, empiezan a aparecer muchas de ellas. Es un juego el que hace aquí Mira Shihadeh entre, lo que está utilizando tanto es un insecticida contra los hombres acosadores representados como insectos, como es un spray de grafiteros. O sea, si soy apartada del espacio público de manera puntual, lo voy a tomar de manera permanente. ¿Y cómo? Mediante el grafiti. Junto con estas manifestaciones empiezan a aparecer también, al hilo de esta problemática, muchas asociaciones y muchas organizaciones no gubernamentales que tratan de concienciar sobre el problema del acoso y darle visibilidad. No se quería, por supuesto, darle visibilidad, y muchísimo menos que después del episodio del sostén azul hubiera salido de Egipto, además, y hubiera protagonizado también los informativos fuera. Esta es una iniciativa basada también en el uso de las nuevas tecnologías, que han tenido una importancia enorme en todos los movimientos de la primavera árabe, que se llama Harass Map. Es un mapa del acoso. Está puesto en inglés como muchos de los nombres de estas organizaciones que están empezando a operar, y trabajan desde 2010, o sea, antes de los tintes políticos del acoso, en la concienciación de la ciudadanía egipcia, y sobre todo se llama mapa porque lo que está haciendo es, mediante denuncias, con SMS, con cuentas en Twitter, con cuentas en Facebook, está trazando un mapa del acoso en Egipto. Cada vez que se produce una situación de acoso, se produce una violación, un tocamiento, y tú lo denuncias por cualquiera de esas vías, se marca en el mapa del Cairo o de Alejandría o de donde sea, pero fundamentalmente en el Cairo, que es donde más se da, y empezamos a tener por zonas cuáles son las zonas más peligrosas, en qué contexto se da cada una de esas agresiones, catalogadas de una manera un tanto amplia, porque esta es una iniciativa de una norteamericana en origen, que lleva muchos años trabajando en Egipto con el Consejo Nacional de las Mujeres, pero cuya catalogación también del acoso y cuya gradación del acoso pues es un poquito norteamericana, y todas las cosas hay que entenderlas también contextualizadas en cada momento. Si las vemos globalmente, pues sale una cifra espeluznante. Lo es en cualquier caso, pero desde luego no es lo mismo un silbido que una violación llevada a término, y sobre todo miradas lascivas, como tienen también catalogado, pues una mirada lasciva en los grados de percepción de una mujer norteamericana a una española, a una egipcia o a una polaca, pues tiene también distintos grados de importancia y distinta tolerancia, no ya social, sino incluso por parte de las mismas mujeres. Entonces conviene también mirarlo con calma, todos estos datos. Pero sí están trabajando
muy bien y mucho en el tema de la concienciación. ¿Por qué? Porque se dirigen justamente a los barrios donde eso se produce con mayor frecuencia y lo que tratan es de hablar con los comerciantes, con los vecinos y tratando de explicarles que esas son situaciones denunciables, que no son naturales, que no deben estar integradas en la vida cotidiana del barrio. Entonces, su labor en ese sentido está siendo muy importante. Pero no son los únicos. Los grafiteros participan en estos movimientos de denuncia del acoso de una manera enorme también. Veíamos antes uno de Mirashi Hadet y vemos este. Esto es un detalle de una pintada, un mural bastante grande que está en esa avenida Mohammed Mahmoud. Y es una colaboración, además, de Mirashi Hadet, que es una mujer con un grafitero ahora ya muy conocido en Egipto, que se llama el Zift. Es, por supuesto, un sobrenombre, es Betún en árabe, y esa es una colaboración de los dos. Y representa gráficamente cómo opera este tipo de acosos. Es muchísimo más grande, la masa de hombres que se ve que rodea a la mujer es mucho más grande y resulta muy impactante de ver, y se ha convertido también en un icono de este movimiento cairota. Eso desde un punto de vista o de unos artistas de corrientes más modernas. A la derecha vemos otro ejemplo muy distinto. Alaa Awed es un artista y es un muralista que retoma toda la tradición egipcia y faraónica en sus obras. Y estas son unas mujeres que están copiadas de una cenefa que está en el Museo Nacional del Cairo. Tiene otras muy bonitas también que remedan casi al Guernica. Lo que pasa es que no podíamos traer tantísimas muestras de lo que están haciendo, y es un arte que ha salido a la calle para denunciar esta situación y que ha sido muy bien acogido y muy replicado. De hecho está recopilado en un libro de una periodista sueca, Mia Gröndal, que ha logrado en el curso de 2 años, entre 2011 y 2013, reunir un testimonio gráfico de 253 grafitis distintos solamente de temática femenina en las calles del Cairo, lo cual es una barbaridad para que no se conocieran hasta hace bien poco tiempo. Pero hay mucha más gente trabajando en la denuncia de este acoso sexual. El cine, por ejemplo. Y esta es una película también previa a los acontecimientos de la primavera árabe. Fue dirigida en 2010 por Mohamed Diab. Y en esta película, El Cairo 678, que se puede ver en YouTube, está colgada y está subtitulada en español, es una película interesantísima que cuenta cómo ha ido sucediendo esto en Egipto y sobre todo cómo ha ido en progresión en un país que era muy moderno y que era muy avanzado, un país que otorgó el primer permiso de conducir, por ejemplo, a una mujer tan pronto como en 1928, que es una cosa modernísima en el mundo entero, cuanto más para un país árabe, según las percepciones que nosotros tenemos de cómo funcionan las cosas en unas partes y en otras. Y en esta película vemos representado a través de la vivencia de 3 mujeres de distinto código indumentario, de distinta clase social, de distinto modo de moverse por el Cairo, cómo son sometidas a exactamente los mismos acosos en cualquier caso, y cómo responden a él a título individual, que no lo vamos a decir aquí para no destripar la película, por si la queremos ver en algún momento, pero como nadie les hacía caso, como no tenían respaldo ni policial cuando se iba a presentar una denuncia, que ya costaba trabajo pasar la frontera tremenda que supone en Egipto la vergüenza de ir a una comisaría, de denunciar, y esto me ha pasado, o esto me ha pasado además cuando participaba en una manifestación, encima eran sometidas a test de virginidad, para saber hasta qué punto habían sido o no acosadas y relacionarlo además con su presencia en sitios u horarios indeseables que poco menos que las habían hecho acreedoras de que les pasara lo que les había pasado.
ante esa incomprensión se toman la justicia por su mano. No matan a nadie, pero les dan donde más duele. Y lo podemos ver, si queremos, en el cine. La película se presentó en el Festival de Cine de Dubái y obtuvo premios allí, pero a la vez que obtuvo premios, el gobierno egipcio protestó oficialmente y la Fiscalía intentó que se prohibiera, también la Fiscalía General Egipcia intentó que se prohibiera la difusión de esta película porque decía que podía ser tergiversadora de lo que realmente era la realidad egipcia, que no era la que se mostraba en esa película, y sobre todo que era altamente indeseable que esa idea de lo que ocurría en Egipto se proyectara fuera de Egipto, porque era un problema interno, era un problema nacional y que más o menos pues estábamos aquí intentando lidiar con él sin necesidad de darle más importancia. Tanto es así, el debate interno es tan grande que en la banda sonora de la película se incluyó una canción de Tamer Hosni, que protestó oficialmente también y quiso que se le quitara de los títulos de crédito de la película porque no quería ver relacionado ni su nombre ni ninguna de sus canciones con la difusión de este problema fuera de Egipto. ¿Y qué más gente se ha preocupado de esto? Pues los guardianes de Tahrir, por ejemplo. Empezaron a organizarse en 2012 y esto sí al calor de las manifestaciones y de las agresiones específicas durante las manifestaciones de protesta. Son voluntarios, se iniciaron con una cuenta en Twitter, ahora mismo son más de 200 inscritos que son convocados por la organización cada vez que hay una manifestación y se encargan de proteger a las mujeres en las manifestaciones acordonando su presencia en las calles. Además de eso, cuando las mujeres son agredidas, prestan asesoramiento psicológico, no lo prestan ellos directamente, pero las ponen en contacto con las asociaciones que están preocupándose de estos asuntos, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto jurídico, para que presenten esas denuncias. Además, tienen talleres de defensa personal, tratando también de que las mujeres tengan cada vez más herramientas para defenderse en caso de que ellos no lleguen a tiempo. Y la acción combinada de todos estos colectivos que hemos visto y sobre todo también del Consejo Nacional de las Mujeres, que es una entidad, una institución un poquito más consolidada y que opera ideológicamente de otra manera y no mediante la denuncia en la calle, sino que pretende mantenerse más cercana al régimen de turno, porque hay que hablar de turno por la enorme variabilidad que ha habido en los últimos años. El Congreso Nacional de las Mujeres aglutina a unas 25 organizaciones femeninas y feministas, no todas son feministas, pero tratan de trabajar en paralelo al Gobierno con proyectos educativos y de concienciación en las escuelas, en las asociaciones de vecinos, cerca de cualquier sitio en el que puedan tener un altavoz que les haga llevar desde un punto de vista de la concienciación este problema fuera del ámbito estrictamente de las manifestaciones. Desde el año 2010 e incluso antes han estado batallando para que finalmente se reconociera, al menos se tipificara como delito el acoso sexual. No se durante el mandato de Mubarak, pese a que Susan Mubarak, su mujer, era la fundadora e inspiradora de este Consejo Nacional de las Mujeres, que igual pues lo podía haber comentado en casa de una manera más directa, en vez de, pero no parece que eso fuera posible. Desde luego, durante la regencia o mandato transicional o transitorio interino de Tantawi, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, fue imposible hablar de ninguna de estas modificaciones. Durante el mandato del presidente Mursi, el efímero,
tampoco fue posible porque demasiado tenían con lo que tenían, con tener detrás de él a los hermanos musulmanes. Y sin embargo nos encontramos con que el presidente Adli Mansur, otro efímero, entre el verano de 2013 y junio de este año, cuando por fin ha llegado al poder otro presidente elegido casi a la búlgara, con una mayoría casi mayor todavía del número del porcentaje de mujeres que son sometidas a acoso en Egipto. Pues el presidente interino Adli Mansur, que además es un hombre de formación jurídica y que venía magistrado del Tribunal Supremo, pues finalmente con fecha 4 de junio, 4 días antes de dejar el poder, firmó un decreto que modificaba el artículo 306A del Código Penal y finalmente tipificaba el acoso sexual como delito. Igual la confluencia de todos estos movimientos más o menos organizados de muy distinto signo, pero mantenidos en el tiempo, han tenido algo que ver con que esto haya sido finalmente una realidad. Se castiga el acoso, no solo se tipifica, sino se castiga el acoso con penas que van de los 6 meses a los 5 años, que se doblan en caso de reincidencia y que además son mayores en el momento en que hay la agravante jurídica de estar en una posición de dominio frente a la mujer, sea en el ámbito laboral, sea en el familiar o de cualquiera de las maneras. Y multas que alcanzan las 5.000 libras egipcias. Independientemente del cambio y cuántos euros sean o no sean las 5.000 libras egipcias, para que nos hagamos idea de la importancia de estas multas, el salario medio del funcionariado egipcio, que se ha establecido por ley muy recientemente también, después de muchísima batalla, solamente el del funcionariado, no hay un salario mínimo en Egipto en general. Y teniendo en cuenta que el funcionariado dentro de Egipto pues es un colectivo ya relativamente acomodado, que no estamos hablando de clases desfavorecidas, está en 1.200 libras egipcias, con lo cual 5.000 pues está bien. ¿Hasta qué punto esto tendrá o no consecuencias en que baje la prevalencia de estos ataques? No tenemos ahora mismo recorrido todavía para analizarlo y para saber si va a suponer un punto de inflexión o no. Pero tan pronto como el día 8 de junio, durante las espontáneas también concentraciones que tuvieron lugar por la toma de posesión del presidente al-Sisi, pues fueron detenidos ya los primeros 7 hombres y acosados, específicamente de acoso sexual, por primera vez solo 4 días más tarde de haberse firmado el decreto. Entonces, igual podemos tener un poquito de esperanza y ser un poquito optimistas en que la acción combinada de tantos colectivos, de tantas mujeres que se están esforzando, de tantas otras, con pañuelo o sin pañuelo, que da lo mismo, como sean, porque si a ellas les da lo mismo, pues todavía más lo mismo nos tiene que dar a nosotras, que tendemos a entender que si va con pañuelo no se quiere liberar de nada, ni se quiere implicar en nada, pues puede quererlo, puede querer ser ciudadana, puede querer tener acceso a derechos exactamente igual que los hombres con su pañuelo o con su abaya, como la chica del sostén azul. Así que vamos a acompañarlas en este camino, si nos parece, pero eso, acompañándolas y no juzgándolas. Muchas gracias.